Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo, el tercero de esta temporada, y este es mi paso por la universidad. Así que pónganse cómodos y vamos a escuchar este relato, ¿sale? Entonces, continuando con la línea temporal, llega el momento de decidir a qué universidad ir. Para ese momento, la psicología ya jugaba un rol importante. Para mí, era algo para comprender mis emociones, para poder apoyar a quienes venían por un consejo, y también era el continuar ya sea con la informática, que si bien ya llevaba rato inmersa desde la secundaria con estos temas, lo mío era más lo técnico. Pero como sabía que dar mantenimiento ya no me estaba haciendo útil, ya que pues yo era alérgica y eso pues provocaba malestares en mí, pues había que elegir algo más. Y ya sé, estarán diciendo, bueno, es que la informática abarca muchos campos más: minería de datos, base de datos, programación, redes, etcétera. Pero no eran temas que me llamaron mucho la atención y prácticamente ya la informática pasaba de mí. Pero en algo tenía que continuar. Así que llegó el momento en el que mi papá sugirió que me fuera a la facultad de matemáticas, ya que lo que había estudiado en mi bachillerato llevaba relación, por lo que acepté. Vinieron los exámenes, posteriormente el curso propedéutico y así comenzó la carrera. Conocí maestros muy buenos, de otro nivel, hasta donde mi carrera me había dejado ver. Ahí hubo otros maestros que inspiraron mi camino como docente: el maestro Víctor Manuel, la maestra Nayeli, por mencionar algunos, ya que ellos sí se dedicaban a dar clases, eran muy buenos e incluso son maestros que fuera de su área podías hablar con ellos, pedirles un consejo, ya sea de su materia o cómo navegar por esos nuevos rumbos. Maestros muy dedicados que de verdad hay gran admiración de mi parte por su aportación directa e indirecta. Claro, aunque muchos digan debes separar tus emociones de lo profesional, es totalmente erróneo pensar en esto, ya que eres uno solo con tus emociones. Estoy de acuerdo en que debe haber su momento en el cual te puedas expresar, pero no es como que, ya salgo de mi casa y mis emociones ahí se quedan, sino no son algo que te puedas quitar y poner. Vas con ellas a todas partes. Y como ya les decía, venía del bachillerato ya con fibras sensibles, desorientada en que si lo que estaba haciendo estaba bien, si realmente era a lo que me quería dedicar y si con mi familia estaba bien o no. ¿Y a qué me refiero? Es por la gravedad de la enfermedad de mi mamá. Y mi papá y yo éramos los que nos encargábamos principalmente de su cuidado. Y esto, claro, porque yo iba a la escuela, pero había momentos en los que mi papá necesitaba salir o buscar trabajo. Entonces yo tenía que quedarme en casa con mamá por sus medicamentos, alimentarla y más. Entonces yo sabía que si quería estudiar fuera, no era opción, y es algo que me tenía triste. Además de ver que la persona que más amas no puedes ayudar más para hacerla sentir mejor. ¿Te imaginas la impotencia que uno siente de ver a ese familiar sufrir por la enfermedad, y aunque tú te esfuerces para hacer lo más que puedas, sabes que no es suficiente ni para quitarle el dolor, ni para aliviarla y para nada? También en la escuela sucedían cosas que nos movieron a muchos. Total, en esos años fue muy difícil para mí llevar toda esa carga, por lo que como en todas partes hemos escuchado, pero es verdad, llega el momento en el que colapsas y el cuerpo ya no responde más. Así que ahí llegó mi momento. Deserté de la Facultad de Matemáticas porque sabía que la carrera exigía tiempo y dedicación. ¿Y qué creen? Era algo que o se lo dedicaba a mi mamá o se lo dedicaba a mi carrera. Era una carga emocional saber que cada vez que salía de casa, un temor en mí era el de regresar y ver que a lo mejor mi mamá ya no estaría con vida.
Despedirme de ella cada vez que salía era un terror emocional y que si sonaba mi celular no fuera para que me dieran una mala noticia. Con todo esto, ir a la escuela con esas preocupaciones de verdad era estresante. Así que sin más, llegó el día en que no pude más. Y solo iba a la escuela a distraerme. Y así concluía el año que estuve en matemáticas, ya no importándome el qué de mis calificaciones, ni mucho menos los temas. Así que ese día llegué a casa y le dije a mi mamá y a mi papá que ya no iba a regresar a matemáticas. Me deprimí como una semana o más. No quería salir, no quería saber de nada y creo que fue la primera vez en la que todo me valió. No me importaba si lavaba los trastes, si estaba limpia la casa, nada, no me importaba nada. Y quienes pasan por esta situación en la que tienen a una persona enferma de gravedad, sabrán que no hay tiempo para que el que está atendiéndola pueda enfermarse y que obviamente nadie está pendiente de ti. ¿Por qué? Porque hay alguien que necesita tus cuidados 24 horas, 7 días a la semana. Así que no es como que se preocupan si yo estaba bien, por lo que fui muy criticada, que si floja, que no hacía nada y más. Así que ya en el paso de esta semana, mis padres me dijeron que qué era lo que iba a hacer, si ya me iba a dedicar a trabajar o seguiría estudiando. Para esto, como les mencionaba, fui afortunada porque desde la secundaria siempre tuve propuestas de trabajo y principalmente como profesora. El inconveniente era que me solicitaban fuera de mi lugar de origen y como saben, no podía aceptar porque estaba mi mamá y ella no quería que yo me fuera. Mi pensamiento entonces de dejarme ir y así yo te mando el dinero pero si bien se sabe que a veces el dinero no lo es todo, también influye la compañía, el tener con quién platicar. Y mi mamá era compositora, por lo que le ayudaba a escribir sus letras de canciones. Y de vez en cuando yo de metiche, luego le decía que si tal palabra quedaba mejor o rimaba. Así que era obvio que no podía irme. Entonces, mi madre me sugirió seguir estudiando en ingeniería, pues ya llevaba tiempo en el tema. Así que acepté y homologué a ingeniería. Relativamente me sentía más cómoda por lo mismo de que ya eran temas conocidos y matemáticas sin duda me ayudó muchísimo. No fue el mismo ritmo de dificultad y exigencia, por lo que pues eso ya me ayudó muchísimo. En lo que se llegaba la fecha para que yo entrara a la escuela, me dio tiempo para poner un poquito más de orden en mi cabeza y eso trajo momentos maravillosos. Comencé a dar clases de regularizaciones en matemáticas y la primera persona a quien di clases ya en esta etapa de mi vida fue una chica que iba a entrar también a la universidad. Me pidió estas asesorías y recuerden que dije que si en algún momento alguien necesitaba mi ayuda, yo lo haría yo haría lo mismo que el maestro Gabriel hizo por mí. Pues llegó el momento y cumplí mi promesa. Patrociné a esta persona y bien dicen que si obras bien, bien te va. Pues así mismo pasó. Ella me recomendó con más personas y poco a poco fui teniendo mi grupito. Así que antes de entrar a ingeniería, yo ya estaba dando clases. Arrepentida estaba por haberme salido de matemáticas. Sabía que por algo había pasado todo esto. Entonces se llegó el tiempo, iniciaron las clases. En un momento yo fui apática con mi grupo, pues no conocía a nadie y llevaba el pensamiento de que sola era mejor y más rápido de avanzar. Así pasó el tiempo, hasta que llegó el año 2015. Mi mamá ya no pudo más y ella murió. Y más, murió en una fecha tan significativa que sin duda jamás podré olvidar. Ella falleció un domingo 10 de mayo, que si lo vemos desde otra perspectiva, ella tal vez pudo ser, para ella tal vez pudo haber sido su mejor regalo, ya que ya no iba a estar sufriendo, ya iba a estar en paz. Para eso, entonces, fue un momento muy fuerte para mí, ya que establezcamos algo. Lo que pasaba
a mi mamá ya era una muerte anunciada. Así se le conoce en el tema de tanatología. Esto ocurre cuando tienen enfermedades crónico-degenerativas, que quiere decir que con el paso del tiempo van agravando. Y para ello influye la calidad de vida que lleven, como la alimentación, ejercicios y más. Esa ya era una constante en mi vida desde la secundaria. Otra, sabía que cada individuo de mi familia tenía sus propias ocupaciones y pues en una familia tradicional se espera que la hija menor sea la encargada de estar con los padres, por lo que principalmente recaía en mí los cuidados de mi madre. ¿Y a qué voy con esto? De que el duelo no es el mismo para la familia. Cada quien vive su proceso de manera diferente. El dolor es individual y con ello mi familia no tuvo excepción. Por lo que en esos momentos mi duelo no solo fue la pérdida de mi madre, sino la desintegración completa de mi familia. Mis hermanos eligieron sus trabajos y mi padre una nueva familia. Por lo que sí, nuevamente en mí sentí una huella de abandono. No solo había perdido a mi madre, sino que todos tenían ya una vida en la cual continuar. Y yo solo tenía una carrera que ya no quería y que nadie me estaba exigiendo terminar, por lo que en esos momentos tenía, igual, bueno, más bien dicho, falté unos días a la escuela y decidí darme de baja. Para esto hubo un maestro de matemáticas que me había dicho que aún aparecía en las listas oficiales y que me diera de baja. No pasaba nada, pero que era mejor hacerlo de manera formal, porque yo solo había dado mi reporte de mi homologación, pero también era necesario presentar mi hoja de baja definitiva. Y cuando ya tenía esa hoja en mis manos, le saqué copia por si me equivocaba. Pero también me llegó el pensamiento de, ¿y si dejo ambas? A matemáticas no puedo regresar, a ingeniería no me importaba. Más que nada, había aceptado la carrera por mi mamá. Era la opción que ella me estaba dando. Entonces, eso era para darle la satisfacción de que no me iba a quedar con una carrera trunca. Y aquí juega un muy importante papel esos maestros que, como les digo, se preocupaban por sus alumnos. Que yo sé que no es su ocupación ver por ellos, pero que sí marca una gran diferencia. En ingeniería yo tenía dos doctores a quienes les tenía confianza y de vez en cuando les contaba mis preocupaciones. Bueno, uno de ellos era el doctor Antonio y el otro el doctor Gustavo. Ese último fue quien hizo una intervención al momento de ver que yo tenía esa hoja de baja definitiva y me dijo que lo pensara bien, que ya estaba a punto de terminar la escuela, con buenas calificaciones, que no desaprovechara esa oportunidad, por lo que esas palabras resonaron en mi cabeza y dije, bueno, es cierto, aunque ya no hay a quien darle mis calificaciones, voy a terminar la universidad. Nuevamente aquí entra la importancia de los amigos y de las personas que te rodean. Igualmente, aquí me di cuenta aún más de la importancia y relevancia que tenemos los docentes para nuestros alumnos. Quizás somos ese rayito de luz que necesitaban en esos momentos. Y como lo dije, una palabra, un abrazo o hasta un échale ganas se queda grabado en la memoria y te da esa fuerza para continuar. En mi camino hasta ese momento ya llevaba varios ejemplos de maestros en los que yo quería convertirme y de cada uno de ellos fui tomando un poquito. A todos y a cada uno de ellos que me marcaron positivamente mi vida, les estoy eternamente agradecida y mi admiración por ustedes y su labor hizo que no perdiera el rumbo. Bueno, espero que la historia de hoy pueda servirte en algo. Te repito, no estás solo y todo tiene solución. Recuerda, a veces un solo problema tiene más de 100 soluciones. Entonces, no te estanques. A lo mejor ahorita tú no tienes la respuesta, pero puedes compartir ese problema con otras personas. Obviamente, personas que sean de tu confianza. Y ellas a lo mejor por eso también viene a mi mente lo siguiente, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, si tú ya te sientes estancado y todo, puedes compartirle a otra persona eso que te aqueja y posiblemente encuentren mejores soluciones.
Sí. Bueno, sin más, mil gracias por su presencia. Ya saben, comenten, compartan, den like y nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.